120 votos, la Asamblea Nacional condenó los atentados y la violencia perpetrada por el crimen organizado. Se solidarizaron con el pueblo ecuatoriano y expresaron su respaldo a las acciones adoptadas por el gobierno para retomar el control de las cárceles, sin dejar de cuestionar lo que ellos llaman desidia, falta de estrategia, de inversión y de acciones concretas y eficaces para enfrentar la crítica situación de inseguridad que vive el país. Está con nosotros Esteban Torres, asambleísta de Tiempo de Cambio, Partido Social Cristiano, coordinador de la bancada de esa organización política y sus aliados. Buenos días, Esteban, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Bren. Ya el país sabe que los exhortos de la Asamblea sirven para poco y para nada. En la práctica, en lo concreto, ¿qué van a hacer ustedes desde el Legislativo para contribuir a la lucha contra la inseguridad? Lo que está dentro de nuestra competencia. La Asamblea no arma a los policías, la Asamblea no construye UPCs, la Asamblea no tiene un órgano de inteligencia que aporte a la acción policial. Esa es gestión gubernamental. ¿Cuál es el rol de la Asamblea en todo esto? Principalmente el control político, verificar que se estén haciendo las cosas, y ayer se cuestionó precisamente que no se están haciendo las cosas como se deberían, que no se están entregando los recursos como se deberían, que no se está armando a la policía como se debería. El tema de la fiscalización, cuando la respuesta de alguna autoridad es insuficiente, eso significa que se puede someter a un juicio político. Y evidentemente el tema de la legislación, en donde la Asamblea aprobó hace algunos meses la ley del uso progresivo de la fuerza, en donde la Asamblea además ha hecho una serie de recomendaciones muy técnicas a través de la Comisión de Seguridad al Gobierno, que lamentablemente en muchos casos ni siquiera se escucha, ¿no? ¿Van a insistir con la propuesta de una ley que viabilice la tenencia y el porte de armas? Se está discutiendo ya en la comisión, luego de 3 años de haberse presentado la primera propuesta. De hecho, la propuse yo en diciembre del año 2020, pero ya está en la discusión de la Comisión de Seguridad. Espero que esa discusión sea madura, sea proactiva, y que el tema deje de ser un tabú en la democracia ecuatoriana, para que los ecuatorianos puedan entender lo que está sucediendo con las armas y, por ejemplo, sepan cómo los delincuentes están armados hasta los dientes con rifles, y buenos ciudadanos que podrían cumplir requisitos muy estrictos y tener un medio de defensa no lo pueden hacer. Esa es una parte de la solución al tema de las armas, no es una solución integral tampoco a la seguridad. Y lo otro pasa también por una revisión del acuerdo ministerial que está en este momento impidiendo realmente que este derecho sea efectivo, y en donde de la mesa de seguridad convocada por el gobierno, por la Asamblea, el gobierno ha tenido una respuesta positiva en el sentido de estar abierto a la revisión de ese acuerdo ministerial. Si eso se concreta, sin duda tendremos una mejora en este problema que podría contribuir en alguna medida a que haya un poco más de seguridad para los ciudadanos en sus casas, en sus hogares, y para defender a su familia y a su propiedad. Desde su bancada también hay legisladores, una legisladora en particular que apunta a eliminar la inimputabilidad de menores de edad cuando se cometan crímenes graves. ¿En eso también están embarcados todos? Bueno, sin duda es algo que hay que discutirlo, más allá de que hay un principio constitucional, también no es así de sencillo. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Que las bandas están en este momento contratando en sus filas a menores de edad, precisamente porque tienen un poco de, digamos, hay menos controles para ellos por ser menores de edad, y eso es algo que se tiene que discutir. Ahora habrá que ver si eso rompe como tal un principio de inimputabilidad de un menor de edad, lo cual debería tener una discusión jurídica muy profunda. Y el hecho, pero eso no significa que le deban rehuir a la discusión jurídica profunda. Para eso se supone que están ustedes en la Asamblea. Y atado a esta pregunta, Esteban, yo quería preguntarle si ustedes están de acuerdo con darle trámite en la Asamblea a una reforma constitucional que permita la participación de Fuerzas Armadas como respaldo complementario al trabajo de la Policía Nacional. Bueno, lo primero hay que esperar el dictamen de la Corte ya sobre la pregunta como tal. Hubo un dictamen sobre la vía. En materia de militares y policías hay que entender lo siguiente. El rol de los militares siempre ha sido y deberá ser el control de la seguridad de las fronteras a nivel externo del país. La policía está para el control interno. Que puedan complementarse en ciertos casos, por supuesto que es algo positivo, sin que se descuide por eso, ni se sacrifique la seguridad
nacional y de las fronteras, porque ¿cuál sería el problema aquí? Sacar a los militares de las fronteras, meterlos a las ciudades y permitir precisamente que todo lo que está sucediendo en las fronteras, paso de armas ilegales, grupos delictivos también que penetran a nuestro país, se queden con vía abierta para hacer lo suyo. Entonces creo que también hay que discutirlo, hay que ver ya, yo creo que el dictamen de la Corte en este punto, y cuando hay un dictamen que creo que podemos hacer ya un pronunciamiento mucho más profundo. Usted dijo ayer que si los policías deben tirar a matar a los delincuentes, van a contar con todo el respaldo de su organización política, del Partido Social Cristiano. ¿Cuál es el alcance de sus declaraciones, Esteban? Y se lo pregunto porque algunos podrían pensar que están dando carta abierta para que se cometan ejecuciones extrajudiciales. Bueno, ante la zozobra que viven muchas fuerzas del orden en el Ecuador, que no avanzan lamentablemente a tener los mejores equipos, que a veces van a ciegas y que sin embargo cumplen su rol a cabalidad, en lo que va de este año han sido asesinados 68 policías, 2.780 civiles por muertes violentas. Entonces realmente estamos viviendo un momento complicado y la Asamblea tiene además de sus roles principales un rol simbólico, que es el de apoyar a quienes están luchando en las calles. Y esa declaración tiene el respaldo de la bancada y tiene el respaldo del Partido Social Cristiano, porque no podemos tener tampoco agentes de la ley que se sientan temerosos cuando tengan precisamente que hacer su trabajo y cumplir con un derecho de los ecuatorianos, que es sentirse seguros en sus ciudades, en sus casas, en donde estén. Y por eso todo el respaldo a la Policía Nacional, a los buenos policías que se la juegan, que cumplen su trabajo, que sepan que tienen el respaldo de al menos la bancada social cristiana en su tarea. No es que están respaldando el cometimiento de excesos. Bueno, están habilitados por la ley, por la Constitución, a actuar si está de por medio la vida de un civil en juego. Entonces, con estos últimos sucesos de autos bomba, de una serie de atentados, es lógico que un agente de la ley actúe antes de que esa acción delictiva pueda terminar con la vida de un ciudadano. Están habilitados, la ley está de su lado y el respaldo simbólico además está con ellos. Así que por supuesto que es una carta para actuar. Es una carta para actuar. Este respaldo simbólico a las fuerzas del orden, Esteban, no se debe entender como un respaldo simbólico también al gobierno. No necesariamente, porque si usted ve lo que ha pasado en la realidad, están muchos policías jugándoseles en la calle y el gobierno a veces no tiene ni siquiera el plan de por dónde tiene que avanzar. Yo ayer en mi intervención en la Asamblea dejé en evidencia la falta de acción del gobierno, por ejemplo, en la entrega de armamento, en donde no sabe si el Ministerio del Interior si va a tener la respuesta positiva del gobierno para hacer la compra de emergencia de patrulleros, pistolas, chalecos antibalas. Entonces, yo creo que el gobierno, más allá de ciertas acciones positivas que sin duda tienen el respaldo de los ecuatorianos, ha cometido una serie de errores, ha bajado el presupuesto para seguridad, no tiene hasta ahora un plan de inteligencia sobre cómo tiene que actuar. Ahora dicen que no quiere rendir cuentas ante la Asamblea, cuando es es un derecho de los ecuatorianos saber qué está pasando en el gobierno. Así que esperemos que lo que hace la policía sea acompañado debidamente por el gobierno. Y si no están respaldando al gobierno, Esteban, ¿cómo así lo dejan al correísmo una vez más con los churos hechos, con la bata alzada? Pasó en junio y ahora nuevamente, ellos confiando en que ustedes pongan los votos que les hacen falta para destituir al presidente de la República, y ustedes que no se prestan. Nosotros hemos tenido una declaración muy, en este sentido, responsable. Hemos sacado un comunicado en donde hemos dicho, si no hay ningún pedido formal, que nosotros no lo vamos a firmar ni a auspiciar en la Asamblea, no nos pidan que haya un pronunciamiento sobre una figura que además muchos se confundieron, porque algunos periodistas, colegas de usted, me llamaron el día domingo a decir, el lunes se va a proponer en la sesión de ayer una moción para destituir al presidente. Eso es desconocer lo que dice la Constitución y la ley. En el caso de muerte cruzada hay un proceso reglado, como el que se dio la otra vez, y además con la particularidad de que en este momento estoy sin duda seguro
que habrá un pronunciamiento constitucional, porque habrán algunos que dicen que se puede volver a activar la vía, otros que ya no se puede hacer. Y en el caso de una destitución del presidente vía juicio político, tampoco esto se da de una moción de la Asamblea, es un proceso debidamente reglado. Y nosotros no hemos querido entrar precisamente en esta discusión porque nos ha parecido una irresponsabilidad siquiera proponer esta figura cuando había una crisis que, como la que he relatado en el país y que existe todavía. Ayer lo vimos en la cárcel del Inca, lo vimos nuevamente en la penitenciaría del Litoral, que no se resuelve. Entonces, estar discutiendo este tipo de cosas no es lo responsable ni con el país ni con los ecuatorianos. Pero hay quienes señalan, Esteban, que esta crisis se soluciona, dicen ellos, mágicamente cambiando de presidente. No necesariamente, se soluciona primero entregando el presupuesto a la policía, sabiendo qué hacer, entendiendo que uno se está enfrentando a bandas que no tienen un líder en este momento y por eso tienen disputas de rutas, de territorio y por supuesto de actividades, y que lamentablemente en esas disputas están ya los ecuatorianos sufriendo las consecuencias, porque han llegado las extorsiones, han llegado las vacunas, los carros bomba, a personas conocidas le roban ese auto que usted vio que queman en una gasolinera. Entonces la situación, como le digo, se resuelve con inteligencia, con decisión, con firmeza, sin miedo y entregando los recursos, más allá de sacar a una u otra persona que más bien lo que podría generar es una crisis política en el país. Pero yo sí quisiera profundizar, Esteban, en estos acercamientos, en estas convocatorias permanentes, en esta suerte de desesperación del correísmo porque el Partido Social Cristiano lo apoya en sus intentos de desestabilización. ¿Cómo es que intentan convencerlos? ¿Qué es lo que les dicen? Yo no he tenido ni una sola conversación, ni un solo WhatsApp, ninguna sola llamada con algún miembro de la bancada de UNES al respecto. Por eso le digo, no dejó de ser un poco de pirotecnia quizás en redes sociales, pero en la práctica no hubo ninguna sola conversación sobre ese tema. Así que puede ser más bien una especulación de... Bueno, no es una especulación cuando Rafael Correa pone un tuit y dice: ahora sí esperamos que el Partido Social Cristiano nos ayude a completar los 92 votos que necesitamos. De pirotécnico eso no tiene nada, más bien de incendiario bastante. No pasó de ese tuit, o al menos conmigo no hubo comunicación alguna, y entiendo que con nadie del Partido Social Cristiano hubo una comunicación al respecto sobre si el tema se iba a proponer o no. Cada quien dice lo que quiere en sus redes sociales. Nosotros también sacamos un comunicado inmediatamente luego de ese mensaje, pero no ha habido nada en la práctica. Cuando ustedes dicen que no van a presentar ni a promover procesos de destitución o enjuiciamiento, ¿eso implica que tampoco van a respaldar si el proceso lo presenta o lo promueve otro? Bueno, en un principio el no querer presentar algo o no creer conveniente presentar algo se podría entender como que no se respaldaría algo cuando ya se ha presentado. Sin embargo, hemos mantenido la cautela de no querer pronunciarnos antes de que algo exista. Es lo mismo que pasa en los juicios políticos. Uno no se puede realmente pronunciar sobre el juicio político hasta no conocer sobre qué se le acusa a una persona y cuáles son las pruebas de esa acusación. Lo mismo pasa en este caso. Entonces, la responsabilidad política a nosotros nos obliga a ni a pronunciarnos sobre especulaciones, ni adelantar criterios sobre lo que no sabemos si existirá ni existe este momento en concreto. Lo único que sí le puedo ratificar es que nosotros tenemos una posición de respeto irrestricto a la Constitución y por eso no vamos tampoco aquí a caer en ningún tipo de juego. Esteban Torres, primer vocal del CAL, coordinador del Partido Social Cristiano y aliados. Gracias, Esteban, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Y luego de la